La erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo es uno de los acontecimientos volcánicos más catastróficos de la historia, desde el molde de una madre y su hijo hasta los perros de Pompeya. He aquí 15 cosas impactantes descubiertas recientemente en Pompeya. Número 15. Una fecha desconocida. Los pompeyanos creían que el Vesubio, situado cerca de la bahía de Nápoles, Italia, era una montaña y no un volcán. No eran conscientes del peligro que se cernía sobre ellos. El volcán había permanecido inactivo durante siglos, adormeciendo a los residentes con una falsa sensación de seguridad. A menudo se cita esta trágica erupción del Vesubio como ocurrida el 20 de agosto de 479 después de Cristo. Así ha sido durante mucho tiempo, pero a lo largo de los años ha sido tema de debate e investigación, con estudios recientes que sugieren una cronología diferente. La fecha tradicional del 24 de agosto procede de los escritos de Plinio el Joven, que proporcionó un relato de primera mano de la erupción, y del que oiremos hablar más adelante. Sin embargo, es importante señalar que existen diversos relatos y teorías acerca de la fecha exacta en que el volcán arrasó Pompeya. Algunos estudiosos argumentan que pudo haber ocurrido en una fecha distinta, basándose en nuevas pruebas y descubrimientos. Como a menudo revela la historia, los relatos iniciales pueden resultar erróneos, y es necesario considerar otras perspectivas e investigaciones para obtener una visión más completa del evento. Recientes descubrimientos arqueológicos, como alimentos y ropa conservados, sugieren una época distinta a finales de agosto. Por ejemplo, una inscripción de Pompeya apunta a una fecha más tardía, posiblemente octubre o noviembre. Estas nuevas pruebas han llevado a reevaluar la cronología. El hallazgo de frutos de otoño en su mejor momento y de ropa pesada entre las ruinas sugiere un tiempo más fresco, incompatible con el clima típico de agosto en la región. Además, la inscripción encontrada en una casa que estaba siendo reformada data las obras a mediados de octubre, lo que indica que la ciudad seguía activa y en construcción justo antes de la erupción. Número 14. Testigo ocular. Ahora volvamos a Plinio el Joven. Verán, gran parte de nuestra comprensión de la catastrófica erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo y su devastador impacto en Pompeya proviene del relato del testigo ocular Plinio el Joven. Sin embargo, Plinio el Viejo también desempeñó un papel importante durante el catastrófico suceso. Plinio el Joven fue un autor, administrador y abogado romano conocido por su habilidad en la oratoria y su dedicación a la justicia. Aunque no estaba en Pompeya durante la erupción del monte Vesubio, su tío Plinio el Viejo, un famoso naturalista y comandante naval romano, sí estaba allí. Plinio el Joven escribió cartas detallando la erupción y la trágica muerte de su tío, lo que nos brinda una perspectiva única del desastre natural. Además de su carrera en política y escritura, Plinio el Joven también era conocido por su generosidad y apoyo a artistas y filósofos de su tiempo. Su legado perdura como una figura destacada en la historia romana. El anciano era un erudito y comandante militar de renombre, y pereció mientras intentaba rescatar a las víctimas de la erupción. Mientras ocurría el desastre, Plinio el Joven lo relató en cartas dirigidas al historiador Tácito. Sus cartas describen los signos ominosos que precedieron a la erupción del volcán. Detalla el pánico y la confusión, la oscuridad causada por la nube de ceniza y los intentos desesperados de la gente por huir o buscar refugio. También menciona las trágicas consecuencias. Plinio presta atención a los detalles, pero su relato solo ofrece una perspectiva limitada. Los escritos de Plinio y los descubrimientos arqueológicos nos ayudan a comprender cómo era Pompeya antes de la erupción. Número 13. Villa de los Misterios. Una de las villas mejor conservadas de Pompeya es la Villa de los Misterios. Esta gran mansión, situada a las afueras de la ciudad principal, es famosa por sus elaborados frescos, entre los mejor conservados y más intrincados del mundo romano. Lo que distingue a la Villa de los Misterios es su gran fresco, que cubre una habitación entera y representa una serie de escenas que han desconcertado a historiadores y arqueólogos durante años. Se cree que el fresco, rico en colores y detalles, representa los ritos de iniciación de un culto mistérico, posiblemente dedicado a Dioniso, el dios del vino y la fertilidad.
Las escenas son vívidas y dramáticas, y muestran una variedad de personajes en diferentes estados de emoción y actividad, desde bailar hasta someterse a la flagelación ritual. La finalidad exacta de esta sala y el significado de los frescos siguen siendo objeto de debate, tal vez también la razón de su nombre. Algunos estudiosos sugieren que la sala era un espacio para la iniciación de las mujeres en los misterios dionisíacos. En este culto privado, ciertos rituales y conocimientos se compartían entre unos pocos elegidos. Otros interpretan las escenas como una representación simbólica de las etapas de la vida, desde el nacimiento hasta el matrimonio, o incluso como una metáfora de la transformación psicológica y espiritual. Pero una cosa es segura: toda la villa muestra lo lujoso que era el estilo de vida de los romanos en el pasado. Número 12. Los antiguos romanos de Pompeya tenían una dentadura perfecta. Ahora aquí hay una cosa chocante y quizás bizarra para señalar a la gente de Pompeya. Al parecer, investigaciones recientes sugieren que la mayoría de ellos tenían una dentadura perfecta. Contrariamente a lo que se esperaba de una dentadura en malas condiciones, resulta que los habitantes de esta antigua ciudad tenían una dentadura notablemente buena. La conservación de Pompeya bajo las capas de ceniza del Vesubio ha brindado una oportunidad única para estudiar la vida de sus habitantes, incluidos aspectos de su salud. Las imágenes avanzadas y los exámenes dentales de los restos han revelado la ausencia de caries y enfermedades de las encías, tan frecuentes hoy en día. Pero, ¿a qué se debe esto? Pues bien, los expertos afirman que su salud dental puede atribuirse a varios factores. La dieta de los pompeyanos desempeñaba un papel importante. A diferencia de las dietas modernas, ricas en azúcar y alimentos procesados, la dieta de la antigua Pompeya era rica en frutas, verduras y cereales, con un consumo limitado de azúcar. Este patrón dietético reducía significativamente la probabilidad de caries. Además, el aire de Pompeya contenía altos niveles de flúor debido a la naturaleza volcánica de la región. El flúor, un compuesto natural que refuerza el esmalte dental y previene la caries, puede haber estado presente en el agua potable y en los alimentos que consumían. Este factor ambiental podría haber contribuido a la buena salud dental observada en los restos de Pompeya, así que parece que el flúor del Vesubio, liberado en el ambiente, les ayudó. Buenos dientes a cambio de un único ataque total a la antigua ciudad. La naturaleza es realmente injusta. Número 11. Caballos de Pompeya. En 2018, los arqueólogos que excavaban una villa excepcionalmente bien conservada justo al norte de Pompeya descubrieron un caballo intacto. La excavación del establo reveló no solo uno, sino posiblemente hasta 3 caballos, con al menos uno que llevaba un arnés de estilo militar. Este caballo, más pequeño que los actuales, con una cruz de unos 150 centímetros, se consideraba grande para su época. El valioso arnés, de hierro y bronce, cerca de la cabeza del animal, indicaba que este caballo en concreto era importante. Su tamaño considerable para la época sugería la existencia de individuos muy selectos en la zona de Pompeya. Dado el valioso arnés del caballo y su tamaño, los investigadores plantearon la hipótesis de que este animal pertenecía a la categoría más noble. Aunque hoy en día es fácil tener un caballo, en Pompeya era muy distinto. Es trágico pensarlo, pero estos caballos, que probablemente cumplían con su deber junto a sus dueños, tuvieron una muerte trágica. Es más, estos desafortunados caballos no fueron los únicos animales que perecieron durante la erupción del Vesubio. Durante la erupción, también perdieron la vida muchos otros animales, como perros, gatos y aves. Estos animales, que formaban parte de la vida cotidiana de los habitantes de Pompeya, se vieron atrapados en la devastación causada por la erupción del volcán. Sus cuerpos quedaron sepultados bajo las cenizas y la lava, preservando así un triste testimonio de la tragedia que ocurrió hace siglos. Es importante recordar y honrar a estos animales, que fueron víctimas inocentes de una catástrofe natural. Su sacrificio y lealtad hacia sus dueños no deben ser olvidados, ya que nos enseñan la importancia de cuidar y proteger a nuestros compañeros animales en todas las circunstancias. Número 10. Santuario antiguo perfectamente conservado. Quizás uno de los descubrimientos más asombrosos de Pompeya sea el santuario antiguo bien conservado conocido como Lararium. Un lararium era un santuario dedicado a las deidades de Larri, que se creía que protegían el hogar romano. El lararium bien conservado que se descubrió
Era similar a un jardín secreto. El santuario, maravillosamente conservado, presentaba elaborados tronos que representaban diversas escenas y personajes, como serpientes, un pavo real, bestias doradas luchando, un jabalí negro, pájaros, un pozo, una bañera y una figura que es en parte hombre y en parte perro, posiblemente inspirada en el dios egipcio Anubis. La vivacidad y el detalle de los frescos son notables, dada la antigüedad del santuario. Las imágenes incluyen 2 serpientes y un jabalí, luchando contra criaturas no identificadas sobre un fondo rojo sangre, lo que aumenta el aura mística del espacio. Además de los frescos, el altar del santuario está decorado con huevos, símbolo de fertilidad. Los arqueólogos han hecho un descubrimiento fascinante en el sitio de excavación, además de los restos quemados cerca del altar, que se cree que eran ofrendas de alimentos como huevos, higos o nueces dedicados a las deidades de la fertilidad. También se encontraron otros objetos de interés. Entre ellos, destacan las pinturas de dioses romanos y los rituales domésticos representados junto al altar. Estos hallazgos subrayan aún más el profundo significado religioso de este espacio sagrado. Es posible que algunas de las víctimas, en sus últimos momentos de vida, se hayan aferrado a su fe en este lugar de culto, buscando consuelo y esperanza en medio de la adversidad. Número 9. Las castas de Pompeya. Las víctimas de Pompeya pueden ser vistas de cerca por visitantes de todo el mundo. Esto brinda una oportunidad única para que las personas se sumerjan en la historia y la tragedia de este antiguo lugar. Al observar de cerca a las víctimas, los visitantes pueden imaginar cómo era la vida en ese momento y comprender mejor las circunstancias que llevaron a su trágico final. Es asombroso pensar que estas personas aún pueden contar su historia, más de 1000 años después de la tragedia que los consumió. Su presencia y sus restos son un recordatorio tangible de la fragilidad de la vida y de la importancia de preservar y aprender de la historia. Ahora bien, esto puede resultar chocante, pero los cuerpos que vemos hoy no son los restos reales de las víctimas. Estas piedras que representan vívidamente los momentos finales de la residencia de la ciudad fueron creadas utilizando una técnica desarrollada por Giuseppe Fiorelli a finales de la década de 1860. Tras la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, la ceniza volcánica y la piedra pómez que cubrían Pompeya se endurecieron alrededor de los cuerpos de las víctimas. Con el tiempo, los cuerpos se descompusieron, dejando huecos en la ceniza endurecida. Fiorelli se dio cuenta de que estos huecos tenían la forma exacta de los fallecidos. Fue pionero en un método en el que se vertía yeso líquido en estas cavidades. Una vez fraguado el yeso, se retiraba cuidadosamente la ceniza circundante, revelando moldes detallados de las víctimas en sus últimos momentos. Esta técnica innovadora permitió a los investigadores captar no solo la posición, sino también las expresiones y la vestimenta de las víctimas, proporcionando una conexión conmovedora y tangible con la antigua tragedia. Si no fuera por este método, no tendríamos la oportunidad de recordar a las víctimas de este trágico incidente. Número 8. Una madre y su hijo. Quizá uno de los hallazgos más impactantes es el que involucra a una madre y su hijo pequeño. Este desgarrador descubrimiento tuvo lugar en 2015 en Pompeya, donde se encontraron los restos de una madre y su hijo, preservados en cenizas durante más de 1900 años. Se trata de una escena trágica y desgarradora, que nos muestra el sufrimiento de un pequeño niño, de no más de 4 años de edad, quien se encuentra tendido sobre el cuerpo tembloroso de su madre, cuyos ojos reflejan un profundo terror. Este poderoso y conmovedor retrato fue descubierto en un lugar conocido como la Casa del Brazalete de Oro, un sitio que encierra historias y secretos del pasado, que nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y las tragedias que pueden ocurrir en cualquier momento. El niño fue descubierto junto a un hombre y una mujer adultos, presumiblemente sus padres, y otro niño más pequeño en el regazo de su madre. La pose de estas figuras capturadas en la ceniza revela el horror de sus últimos momentos durante la catastrófica erupción. Además, es importante destacar que este descubrimiento arqueológico proporciona evidencia tangible de las consecuencias devastadoras que tuvo la erupción volcánica en la vida de las personas que habitaban en esa época. Número 7. Una víctima sin cabeza. Ahora, tal vez usted ya sabe acerca de esta víctima en particular,
el tipo más desafortunado de Pompeya. El esqueleto de este hombre fue descubierto bajo la lava endurecida, pero su cabeza, bueno, se cree que su cabeza fue aplastada por la enorme roca encima de él. Este hombre estaba definitivamente en el lugar equivocado en el momento equivocado. Es más, parecía que la roca le había aplastado la parte más alta del tórax. Sin embargo, análisis recientes y exhaustivos han llevado a los científicos a revisar detenidamente esta teoría. Tras retirar cuidadosamente la roca que cubría los restos, los investigadores se sorprendieron al descubrir que el cráneo del hombre estaba totalmente intacto, lo que contradice la hipótesis inicial de una muerte violenta por aplastamiento. Además de los restos previamente mencionados, se identificaron otros elementos anatómicos, como la parte superior del tórax, las extremidades superiores, el cráneo y la mandíbula, lo cual brinda aún más información para el estudio y la comprensión de este hallazgo arqueológico fascinante. Ahora se cree que su muerte se debió más bien a la asfixia causada por el flujo piroclástico de la erupción. Sin embargo, también es importante destacar que su apodo como el hombre más desafortunado de Pompeya sigue siendo recordado hasta el día de hoy. Su historia trágica nos recuerda que él no fue el único en perder la vida durante este desastre histórico. De hecho, hubo muchas otras víctimas que también sufrieron un destino similarmente trágico. La erupción volcánica de Pompeya se llevó consigo innumerables vidas, dejando un legado de dolor y tragedia que perdura en la memoria colectiva de la humanidad. Número 6. Los perros de Pompeya. Mucha gente suele decir que no hay nada que les haga llorar más en una película que un animal herido, o peor aún, fallecido. Bueno, yo me identifico con esto. Un protagonista puede morir fácilmente en una película, pero cuando muere un compañero animal, puede estar seguro de que me sentiría increíblemente angustiado. Quizá por eso este molde de un perro en Pompeya sigue tocando muchos corazones. Encontrado el 20 de noviembre de 1874, se trataba de un perro guardián atado a un poste en la casa de Marcus Besonius Primus. Fue descubierto en el atrio, una zona destinada a recoger el agua de lluvia. El molde del perro mostraba un collar alrededor del cuello, lo que indica que estaba atado y no podía huir o correr cuando comenzó la erupción. Para aquellos de ustedes que tengan mascotas, quizá la historia de este perro sea más desgarradora que las demás. Después de todo, es realmente difícil imaginar lo indefensas que estarían algunas mascotas sin sus amables y responsables dueños, quienes les brindan amor y protección. En este caso en particular, cuando la ceniza empezó a caer en el atrio, llenando el espacio con su espesa presencia, el pobre perro se encontró atrapado sin posibilidad de escapar y tristemente se asfixió, muriendo de manera cruel y siendo sepultado vivo bajo el peso de la ceniza. Número 5. Jardín de los Fugitivos. El Jardín de los Fugitivos de Pompeya es un sitio arqueológico de gran importancia histórica y emocional en la antigua ciudad. Se encuentra ubicado en la región 1, específicamente en la ínsula 21. Este lugar alberga los restos de 13 víctimas de la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Es interesante destacar que esta área solía tener más casas adosadas, pero con el tiempo se convirtió en un huerto y un viñedo. El jardín se encuentra en una ubicación privilegiada, cerca de la gran palestra y justo dentro de la puerta nochera. A lo largo de los años, se han realizado múltiples esfuerzos para mantener y preservar este jardín histórico. En tiempos modernos, se ha llevado a cabo una meticulosa replantación con el objetivo de recrear y devolver el esplendor original de este jardín histórico. Cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para asegurar que cada planta y árbol seleccionado sea fiel a la época en la que este jardín fue concebido. Desde la selección de las especies hasta el diseño del paisaje, se ha trabajado arduamente para capturar la esencia y la belleza de aquellos tiempos pasados. Este jardín histórico es un testimonio vivo de la historia y una visita obligada para aquellos que deseen sumergirse en la riqueza cultural y artística de esta región. Los fugitivos fueron descubiertos por Amadeo Mauri, el superintendente de Pompeya, y salieron a la luz en 1961. Las víctimas, que inicialmente se encontraron en 3 grupos más pequeños, fueron encontradas en forma de cavidades huecas donde la carne se había descompuesto. Al rellenar meticulosamente estas cavidades con plastera Paris, se revelaron las formas de las víctimas, permitiéndonos obtener una visión más detallada de su apariencia
en el momento de su muerte. Número 4. Mujeres embarazadas. Cerca de Pompeya se descubrieron los esqueletos de un feto de 36 semanas. Durante excavaciones anteriores, se identificó un pequeño hueso como perteneciente a un periné, lo que sugería que se trataba de un feto a término o de un niño recién nacido. Las excavaciones posteriores se centraron en las cavidades abdominales de los esqueletos femeninos, lo que condujo a un descubrimiento significativo. Junto a una lámpara de aceite y monedas, se desenterró a una mujer adulta joven, posiblemente vestida con tela o tumbada sobre ella. Este hallazgo arqueológico ha generado gran interés en la comunidad científica, ya que proporciona valiosa información sobre las prácticas funerarias y la vida cotidiana en la antigua Pompeya. Los restos del feto y la mujer adulta joven revelan detalles fascinantes sobre la salud y la anatomía de las personas que vivieron en esa época. Además, el descubrimiento de la lámpara de aceite y las monedas nos permite especular sobre la posible importancia de estos objetos en el contexto cultural de la sociedad pompeyana. En resumen, esta excavación en Pompeya ha enriquecido nuestro conocimiento sobre la historia y nos ha brindado una visión más completa de la vida en esa antigua ciudad romana. Sorprendentemente, los restos encontrados en la tumba eran extremadamente completos y en su interior se encontró un feto de 36 semanas en un estado de conservación excepcional. Los huesos del feto, incluyendo las diminutas estructuras de las manos y los pies, estaban perfectamente preservados, lo que añade un valor aún mayor a este relevante descubrimiento arqueológico. Gracias a este hallazgo, hemos logrado obtener una comprensión más profunda de la importancia y el significado histórico de este sitio arqueológico. Número 3. Desaparecido en 15 minutos. Aquel fatídico día del año 79 después de Cristo, el Vesubio despertó con una erupción aterradora. No fue la lava la que causó la destrucción inmediata, sino más bien una oleada piroclástica, un flujo de gas caliente y materia volcánica en rápido movimiento. Estas personas no tuvieron mucho tiempo para actuar o escapar. Esta oleada fue tan poderosa y rápida que engulló Pompeya en solo 15 minutos. Sí, así es. Todo el infierno se desató en solo 15 minutos. La temperatura de este material piroclástico era de alrededor de 300 grados Celsius o 572 grados Fahrenheit. Cuando golpeó Pompeya, fue una sentencia de muerte para sus habitantes. La gente no tenía ninguna posibilidad contra este ataque ardiente. La oleada fue tan rápida e intensa que mató instantáneamente a todos los que se cruzaron en su camino, sin importar dónde o qué estaban haciendo. Lo más inquietante de la tragedia de Pompeya es la forma en que perecieron las víctimas. El intenso calor causó la muerte instantánea, pero también preservó los cuerpos. En sus últimos momentos, se encontraron personas en posturas que sugerían que estaban completamente desprevenidas. Algunos estaban sentados, otros tumbados, otros en medio de actividades cotidianas. Esto nos da una idea de los últimos momentos de quienes perecieron. Además, podemos reflexionar sobre la poderosa e impredecible naturaleza que puede ser tan devastadora como la propia humanidad. La naturaleza, con su fuerza indomable, es capaz de arrasar una ciudad entera en cuestión de segundos, recordándonos la fragilidad de nuestras vidas ante su poderío. Número 2. Pompeya y el pan. Ahora, vamos a tomar un descanso de la fatalidad y la tristeza, ¿de acuerdo? Hablemos de pan. Sí, eso es correcto. Pan. Recientes descubrimientos sugieren que a la gente de Pompeya le encantaba comer comida, y para empezar a menudo lo hacían comprándola a vendedores ambulantes. Pompeya es conocida por ser una bulliciosa ciudad romana, conocida por su sofisticado estilo de vida y su diversidad culinaria, un hecho que se ha conservado maravillosamente a través de los vestigios encontrados en la ciudad. Un paseo por las bulliciosas calles de Pompeya probablemente habría sido una experiencia placentera para un amante de la gastronomía, con el aroma de la comida flotando en el aire. Esto era una realidad cotidiana en Pompeya, como demuestran los detallados frescos sobre el pan hallados en las ruinas. Las obras de arte ilustraban vívidamente el proceso de elaboración del pan que llevaban a cabo los antiguos romanos, desde el amasado hasta el horneado final. Entre estos restos se encontraban los frescos de pan y una hogaza de pan carbonizada desenterrada intacta de un horno de piedra. Los frescos representan un tipo de pan plano parecido a la pizza moderna.
No es de extrañar que a la gente de entonces le gustara el pan e incluso la pizza, porque a quién no. Al menos los expertos creyeron al principio que lo que veían en los frescos era pizza, pero resultó ser algo diferente. Solo un pan plano circular común cubierto de frutas y frutos secos, al que le faltaban el queso y el tomate característicos de la pizza. Así que, sí, no podemos atribuir la invención de la pizza a los pompeyanos. Número 1. Lavandería pública. ¿Has pensado alguna vez cómo lavaba la ropa la gente hace más de 1000 años? He mencionado que a los romanos de Pompeya les encantaba salir a comer, pero también les gustaba salir a lavar la ropa. De hecho, tenían lavanderías públicas. La lavandería pública de 2000 años de antigüedad es uno de los edificios de Pompeya que formaron parte de un proyecto de restauración que ascendió a la asombrosa cifra de $115 mil millones de la época. La antigua lavandería contaba con grandes tinas, pilas de piedra y soportes. Aquí, la gente lavaba su ropa, la teñía e incluso la planchaba. Ahora, aquí hay un hecho impactante. ¿Sabías que los romanos utilizaban orina para limpiar la ropa? Sí, has oído bien. La orina, sobre todo por su contenido en amoníaco, era un valioso recurso natural en la antigua Roma. El amoníaco, un compuesto que se encuentra en la orina, es un excelente agente limpiador natural. Ayuda a eliminar las manchas y la suciedad de la ropa, lo que lo convierte en un recurso útil en ausencia de jabones y detergentes manufacturados. La recogida y el uso de la orina en la colada eran bastante sistemáticos. La gente recogía la orina de los urinarios públicos o directamente de los hogares. Esta orina se utilizaba después en lavanderías o lavanderías públicas. El proceso consistía en sumergir las prendas sucias en grandes cubas que contenían agua y orina. El amoníaco de la orina descomponía la grasa y la suciedad, limpiando eficazmente los tejidos. Por suerte, ahora vivimos en una época en la que el jabón, la lejía y el detergente son fácilmente accesibles. Gracias por vernos. Hasta la próxima.